noches y bienvenidos a este cierre de Wall Street. A estas horas, más de uno en el Banco Central Europeo todavía se estará devanando la cabeza. ¿Qué hacemos de cara al 14 de septiembre? Se está complicando todo porque la economía no termina de ir bien, pero la inflación tampoco. Quiero decir, ¿está bajando en Europa la inflación? Sí. ¿Lo está haciendo en Estados Unidos? Sí. Parece que en realidad la Reserva Federal esté echándole una mano a Christine Lagarde y compañía, que Jerome Powell se esté apiadando del Banco Central Europeo, porque allí las cosas ya funcionan. Más allá de que tienen sus particularidades y sus grietas. Pero funciona. En Europa no. En Europa estamos haciendo muchas cosas y nada funciona. ¿Nada? No. Y aquí vamos con el dato de hoy, si me permiten, de la noche. Vamos a mirar gráfico de masa monetaria, M2. Masa monetaria en la zona euro. Atentos a la bajada, brutal bajada, que ha pegado, de hecho. Dio una en el COVID, sí. Pero hasta aquí no había llegado desde hace 13 años. Desde que en su momento, es verdad que cayó, lo ven con la crisis de deuda, etcétera, etcétera, cuando todo el mundo se puso entonces a meterle dinero a la máquina. Hace 13 años que la M2 no está donde estaba. Y desde luego el ritmo de caídas anual que estamos viendo, esa contraparte, va mucho más allá de esto. Lo que está ocurriendo con esta desaparición, entre comillas, del dinero, es decir, que en realidad la gente está dejando de ir a pedir crédito y están pagándose más los vencimientos que luego desaparecen que pidiéndose nuevo dinero, ¿no? Y estamos en un nivel en el que esa caída, si la comparásemos, si hiciésemos esa anualización de todo, estaríamos viendo, bueno, niveles históricamente nunca vistos en la zona euro, desde la creación de la zona euro, del euro como tal. Ojo, porque esto quiere decir que el personal ya no quiere el dinero porque el Banco Central Europeo en realidad lo ha puesto muy caro. Esto debería de derribar la inflación. Y aquí vamos con el segundo asunto, que es la inflación. ¿Está cayendo? Sí. Antes combatíamos la general, aquí lo tienen. Antes combatíamos la inflación general, no sé si ustedes ven la línea amarilla en pantalla, si no, se lo llevamos directamente, ahí lo tienen para que ustedes lo chequen. Antes, decía yo, mirábamos la inflación general y no la subyacente, que es esa amarilla que ven por debajo del azul, que es la inflación general. Y decíamos, bueno, la subyacente está bajando, aunque la general no. En realidad la subyacente no es que bajara, se estabilizaba antes, como pueden ver ahí. Ahora ya nada nos consuela. ¿Por qué? Porque decimos, sí, la general baja tanto que está cruzándose con la subyacente. Las previsiones de los economistas en su momento y las previsiones que estamos manejando ahora, todo converge en este puntito de aquí, en el entorno del 5%. Estamos hablando de una Europa donde, aquí lo tienen, perdónenme, estamos hablando de una Europa donde si la inflación va a quedarse aquí y el objetivo del Banco Central Europeo es esa línea de puntos del 2% que están viendo, entonces ¿qué? Porque si ya está repercutiendo todo en la masa monetaria también, si ya está repercutiendo en la concesión de crédito, hoy mismo previsiones de la OCDE, ahora vamos con ello, han dicho también que está cayendo el precio de la vivienda en la mayor parte de países de la OCDE, pero sobre todo en los vinculados a Europa. Si está habiendo ya un movimiento, una traslación de todo lo que está haciendo el Banco Central Europeo, ¿por qué no baja la inflación subyacente? Porque no era, como se venía comentando, un problema del Banco Central Europeo. Y ante esta tesitura se avanza peligrosamente hacia la reunión del 14 de septiembre, hacia la reunión del mes que viene, en la que tienen que decidir y probablemente decidan subir una vez más al menos los tipos de interés. Es decir, intentar apretar un poquito más. Vamos a verlo. La oferta monetaria, les decía yo, hay que tener en cuenta que es una de las principales métricas que vigila el propio Banco Central Europeo para comprobar el impacto que tiene ese endurecimiento de las políticas monetarias que están llevando a cabo. Los préstamos se agotan, los depósitos a corto plazo se están reduciendo, la actividad económica se está desacelerando, y esto lo vamos a ver también en los datos que ha dado la OCDE, y es verdad. Entonces, las presiones que hay sobre los precios, las presiones inflacionarias, tendrían que caer a su vez si todo esto pasa. ¿Está pasando? Bueno, sí y no. Es decir, está pasando con la inflación general, pero no con la subyacente, que viene a ser un problema desde hace meses, y lo hemos comentado aquí en Negocios Televisión en muchas ocasiones. Esto no es solo un problema al que puede hacer frente el Banco Central Europeo. Y no es que lo dijéramos ya nosotros. Es que lo decía, entre otras muchas, Isabel Schnabel, el halcón alemán del Banco Central Europeo, que reconocía que en realidad la inflación subía y bajaba y no tenía mucho que ver con lo que ellos estaban haciendo, sino que tenía que ver más con la energía. Y eso se nota aquí. Que es esa variable que, oye, sube mucho la energía, a aguantarse. Baja mucho, oye, qué bien. Pero no tiene que ver con los tipos. Los tipos ya subían mientras esto pasaba.
En esa está el Banco Central Europeo, insisto, con una inflación que, como ven, está donde está. Lo normal que será que ante este problema, que no lo manejan bien del todo, entre otras muchas, hoy hemos visto declaraciones de Holzmann, otro de los miembros del Banco Central Europeo, hablando precisamente de eso, de que quizá lo mejor sea subir tipos de interés. Pero ya hemos empezado en esta dinámica en la que en lugar de discutir entre ellos en una reunión y luego decirnos, oye, vamos a subir tipos o a bajar tipos, o esto es lo que hay, empiezan a discutirlo públicamente. Yo creo que es verdad que algunos piensan esto otro, y cuando llegan allí, nadie dice nada, y si alguno discrepa, se oculta dentro de los estándares del Banco Central Europeo para que Christine Lagarde dé un mensaje de unanimidad. Esto es lo que viene pasando últimamente. Pero, si nos fijamos, y les decía yo, ¿a qué se debe la inflación? Pues sobre todo a la energía. Vamos a ir con otra noticia que va a hacer que todo se entienda mejor. Noruega. Y van a ver además gráficos. Noruega está agotando los envíos como buenamente puede, y fíjense que han bajado muchísimo los depósitos que tiene para afrontar lo que está por venir. Les hablo de... Ahí tienen las... bueno, aquí tienen todo el gráfico, pero les decía, ahí tienen los cortes que está teniendo Noruega. Les decía, estamos hablando energéticamente del gas natural licuado. Fíjense la reducción tan brutal en agosto, en los depósitos. ¿Por qué hay estos recortes? Porque se está realizando una serie de suministros para rellenar a su vez los depósitos del resto de Europa. El otro día alguien comentaba, los depósitos están al 90% y podría no ser suficiente. El problema que tiene Europa es que aun con los depósitos al 100%, los depósitos no están pensados para el 100% de abastecimiento. Que un depósito esté al 100% no quiere decir que sea capaz de afrontar un invierno muy duro en toda Europa. No, quiere decir que es capaz de que en momentos puntuales donde hay un déficit, se tira de eso. Así hemos vivido, por ejemplo, un invierno como este pasado. Pero el que viene en 2023, si fuera crudo, ¿qué pasaría? Si fuera un invierno duro. Pues que tenemos este problema de Noruega que no se va a solucionar, o que sí se va a solucionar, pero no depende de Europa. Resulta que están por ponerse en huelga y ya han anunciado, por ejemplo, hoy los sindicatos relacionados con las plantas de Chevron en Australia que van a ponerse en huelga. De momento lo que hay es anuncio de huelga. Veremos si consiguen frenarlo, pero es lo que hay. Si se ponen de huelga en Australia, con muchos de los envíos que están... ahora mismo el suministro en Europa viene, sobre todo, en cuanto al crudo de Estados Unidos y en cuanto al gas, entre otras muchas cosas, de Australia. Si se ponen ahí en huelga, las interrupciones obligarían, entre otras cosas, a los asiáticos a competir con Europa por cargamentos de reemplazo en Estados Unidos o Qatar. Y esto es lo que yo les decía. El problema es que a nosotros nos llega poco de Australia y mucho de Estados Unidos, algunas cosas de Noruega, pero toda la parte oriental que sí que compra en Australia, dice, pues tengo que ir también a Estados Unidos, tengo que ir también a Qatar, tengo que ir también a socios tradicionales de Europa. Y eso va a elevar el precio. Es lo que están buscando muchos. De momento, lo que vemos, insisto, es este flujo de gas en Noruega. Es el principal proveedor de gas de Europa, que ha caído a su nivel más bajo en un año en medio de ese, lo que ellos llaman mantenimiento estacional. Y entonces, bueno, pues el flujo cae muchísimo porque los depósitos no pasa nada, ya han sido llenados. Vamos a verlo. Y vamos a ver cómo intentan ellos subir esto, Europa demandar, no tener que pedir más allá, y si Australia se pone en huelga, vamos a ver hasta qué punto llega la ola. Una ola que, por cierto, y ya aprovecho también, podría salpicar a China. Ahora vamos con China, que tiene también lo suyo. Les decía yo, el problema que sigue teniendo Europa. Hablamos de las previsiones de crecimiento que comentábamos al inicio de este cierre. La OCDE ha dado, bueno, pues eso, datos de crecimiento. Se ha ralentizado hasta el mes de agosto, 0,4%. Solo Reino Unido y la República Checa siguen por debajo del PIB prepandemia. Porque España ha conseguido superar en un 0,4 ese nivel, por fin. 2023. Y ya rozando a finales, con lo que hemos presumido aquí. El PIB de la OCDE, en el segundo trimestre, estamos hablando de 2023, expansión del 0,4%, es decir, una décima menos, 0,5 era, que el primer trimestre de este 2023. Países de la OCDE, por ejemplo, el G7, crecimiento del PIB del 0,5, una décima por encima. Los países del G7, que no es toda la OCDE ni de lejos. Pero es que Japón ha acelerado un 1,5, un 0,9 entre enero y marzo, y sin embargo ahora ha crecido un 1,5. Qué bien le sienta a Japón que con estas presiones le haya subido un poquito la inflación. Y su consumo, que sigue siendo interno muy estable, le permite hacer esto. Insisto, todo esto en algunos
mirando a todos los países de la OCDE, pero es que en algunos países en Europa el problema es grande, y les hablo de Alemania. Es verdad, los del G7 en conjunto suman, sí, con un Japón destacando especialmente, pero es que Alemania está quieto, plano, cero. Y todo esto si nos creemos todo este tipo de estadísticas, y si no nos creemos que en revisiones futuras lo que vamos a ver es que Alemania lleva todo el año en negativo, que es un poco lo que Alemania está trasluciendo. Aunque eso sí, también les diré, desde la propia Cancillería de Alemania, Olaf Scholz, y su ministro de Economía también, ya están empezando a transmitir que la economía alemana ya ha superado el bache. Como diciendo, igual el último trimestre también nos va mal, el tercero lo dan por perdido, el cuarto a lo mejor también, pero ya estamos. 2024 va a ser un buen año. Bueno, va a ser un buen año, vamos a verlo. Porque aquí viene el cisne negro, les decía yo. Ojo, porque China puede tener un problema energético y tener que ir a comprar el gas a países donde normalmente los compra Europa y entonces la factura a Europa le suba. Si a eso le añadimos que venga un invierno difícil y que Noruega no termine de llenar otra vez sus depósitos a pesar del flujo, podemos tener un problema. Bien, China. Si se encarece la energía que pretende recibir del exterior, o si se va porque necesita esos otros socios, ¿cómo le viene de bien en realidad eso a la economía china? Quiero decir, hoy hemos visto, por ejemplo, una apertura en el mercado con subidas de más del 5,5%. Así iniciábamos la madrugada. ¿Por qué? Porque el gobierno de China está intentando explicarle al planeta, aunque ya lo hace de puertas para adentro, es decir, ha cerrado muchísimos de los datos que da hacia afuera, que no tiene un problema real, que no hay una crisis global, sino que efectivamente el sector inmobiliario está reconduciéndose. Bueno, Evergrande sigue suspendida, siguen los pagos de los bonos suspendidos en Estados Unidos, de la mayor inmobiliaria de China. Coventry Garden sigue, bueno, aquí tienen el Hang Seng, lo que ha pasado. Ven la subida brutal y luego como en realidad ha ido cayendo hasta cerrar. Es verdad, subiendo un 1%, sí, pero es que comparen. Claro, y luego, pum, pum, pum. ¿Por qué? Porque a pesar de esta apertura, donde el gobierno, insisto, está lanzando medidas, está lanzando incluso dinero directamente a empresas estatales que cotizan y está frenando, por ejemplo, la oferta pública inicial de muchas de las empresas que iban a salir a cotizar para tratar de que no se diversifique el volumen y sobre todo de que no termine habiendo un gran movimiento, en particular de ventas. ¿Por qué? Porque lo que se ha producido cuando se ha llegado a este pico en el día de hoy es que mucha gente, muchos inversores internacionales han cogido y han aprovechado para seguir retirando dinero. Estamos ante la mayor retirada de dinero extranjero en China, les hablo de inversores institucionales, fondos de cobertura, etcétera, de la historia. O sea, hay quien sí que piensa que la caída dentro de China es muy fuerte. ¿Por qué no va a ser Lehman Brothers lo que está pasando allí? Primero, por el tipo de exposición que tienen. Segundo, por cómo se conceden los créditos. Y tercero, porque todo esto al final, allí, depende ya del Estado. Ya está el gobierno chino para impedir que esto pase. Por más que haya ciudades, no voy a decir vacías, pero que estén teniendo graves problemas de habitabilidad. Y esto se está reflejando aquí porque muchas de las grandes empresas chinas que estaban vinculadas a la construcción ahora tienen un problema y hay que redefinirlas. Y el consumo interno no termina de dispararse y las exportaciones externas sí están cayendo. Porque hay países, entre otros Alemania, pero también sobre todo esa guerra que hay con Estados Unidos, que está también impactando en el balance chino. Porque a China lo que le convenía era todo este asunto de la globalización, por más que esté liderando esa especie de bloque frente al bloque estadounidense, esa especie de bloque BRIC. Pero la realidad es que dentro de la globalización China seguía teniendo una facturación espectacular y unas exportaciones muy muy sólidas que no las tiene ahora, y el consumo interno no es lo mismo, no termina de repuntar y es lo que está intentando fortalecer. Mientras lo fortalece y no, la realidad es que los inversores internacionales, los inversores extranjeros están sacando el dinero y eso se está notando. Y vamos a ver hasta qué punto, decía yo, con las puertas de los datos cerradas y con lo que está por venir, China no termina siendo uno de esos problemas que no vimos caer. De pronto, un quítame aquí esta energía, un problema gordo en una de las bolsas, un contagio y tengamos un problema. Vamos a verlo. Lo cierto es que lo que sí que parece es que hay una ralentización económica global. Porque, claro, frenan las exportaciones de aquí, pero frenan las de todo el mundo. Unos con otros, la guerra de bloques en realidad obliga a redibujar los contornos económicos de cada uno de los países. En fin, en esto está la economía. Insisto, en lo geopolítico, y si me permiten, volviendo al viejo continente, volviendo a Europa, dice Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, que de aquí a 2030 Europa tiene que ir pensando en acoger nuevos países. Es decir,
que de los 8 que hay en lista, alguno entre, de aquí a 2030. Ucrania evidentemente ha corrido a intentar posicionarse, a hablar de las elecciones en 2024. Esto decía Charles Michel, esto dice el Consejo Europeo. If we want to be credible, let's be clear. If we want to be credible, I believe we must talk about timing. We must talk about our homework and have a suggestion. As we prepare the EU's next strategic agenda, we must set ourselves a clear goal. I believe we must be ready on both sides by 2030 to enlarge. Dice, entre otras muchas cosas, el señor Michel que si los 27 quieren ser unos estados creíbles, esto es en una cumbre en Eslovenia, tienen que estar preparados para una nueva ampliación dentro de los próximos 7 años, de aquí a 2030. Hay que recordar que Ucrania desde junio del pasado año es uno de esos 8 candidatos que hay actualmente para la adhesión a Europa, al viejo continente, y que Charles Michel, bueno, pues abría esa puerta, intentando que efectivamente se sumen nuevos socios. Vamos a verlo, porque hasta ahora en realidad lo que busca Europa, o lo que ha buscado Europa es mantener un status quo muy muy claro, y los estándares que prefijaba para que se pudiera entrar eran muy elevados, tanto que ha mantenido en las puertas de esas entradas a muchos países durante muchos años. Vamos a ver cómo se maneja este asunto y si Europa gana fuerza, una Europa donde algunas voces, especialmente desde el gabinete de Emmanuel Macron, desde Francia, abogan precisamente por intentar tener una capacidad, una voz de mayor independencia, sobre todo con respecto del mundo anglosajón y en lo que toca precisamente a la relación para con China. Pero insisto, en esto están en estos momentos. Por cierto que Macron sigue de reojo de momento la situación en Níger, donde han vencido las 48 horas que el nuevo gobierno de Níger le dio a su embajador, al embajador de Francia, para salir del país, y no ha salido, tras una conversación entre el propio embajador y el presidente de Francia, en la que acordaron que, oye, iban a mantener ese pulso, le hacen y le tiran ese desafío al nuevo gobierno de Níger, que habrá que tener cuidado porque, insisto, han llegado ahí a través de un golpe de Estado. Cuidado a las consecuencias también de todo este tipo de decisiones. Pero, volviendo aquí, decía Ucrania, uno de esos 8 países que está a las puertas de entrada en la Unión Europea desde, o en el marco de adhesión, desde el pasado junio de 2022. Ucrania que ha vuelto otra vez a hacer 2 cosas. Una, a pedir dinero y armamento. Dice Ucrania que si quieren llegar al invierno, al otoño, en realidad, con una buena posición negociadora, con una buena posición militar, necesitan ese armamento y ese dinero ya, para que la contraofensiva en septiembre llegue a determinados puntos que consideran clave. Y mientras hace esto, otro de los problemas es que se ha vuelto otra vez contra Polonia, Bulgaria, Estonia. ¿Por qué? Porque ya saben que estos países tienen vetado el grano ucraniano. A cuenta de que dicen, el grano ucraniano tiene una serie de beneficios por estar en guerra, le dieron una serie de beneficios que perjudican absolutamente a sus agricultores. Y Polonia, que va directa a las elecciones, no quiere líos con sus agricultores. Su gobierno lo que quiere es que le vuelvan a votar. Pero no le hablo solo de Polonia, hasta 5 países en ese este de Europa tienen vetado el grano ucraniano para que no compita con el de sus agricultores. Bueno, pues otra vez, hoy Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores de Ucrania, que estaba en Praga, ha dicho que no se extienda más ese veto temporal a las importaciones de grano ucraniano en Hungría, en Polonia, en Bulgaria, en Rumanía y en Eslovaquia. Todo esto, este veto temporal, en teoría vence ahora en septiembre. Lo que dice es, por favor ya, no extiendan ese veto. Vamos a ver qué dicen, porque no se han pronunciado desde estos 5 países, pero sí que dijo Polonia que por su parte no iban a hacer nada que perjudicase a sus agricultores cuando venciera el acuerdo, que es ahora. Así que, cuando venciera ese veto temporal, que es ahora. Así que, y todo esto mientras Turquía asegura que se puede volver a negociar el acuerdo del grano y que podrían verse las caras personalmente Erdogan y Putin, el presidente turco y el ruso, esta misma semana, en Sochi. Vamos a verlo y vamos a ver si efectivamente sale de allí algún tipo de nuevo acuerdo del grano, porque lo que está claro es que la principal exigencia de Rusia, que es que uno de sus bancos vuelva a tener acceso al sistema SWIFT de pagos, el sistema SWIFT internacional, no va a ocurrir. Así que veamos si se van a dar algún paso o si tiene algún otro tipo de exigencias para Europa que Europa pueda o vaya a cumplir, y si en ese sentido Erdogan sirve ya de interlocutor, un Erdogan con el que desde hace tiempo Vladimir Putin mantiene buena relación, pero unos pasos más atrás de como ha venido siendo durante los últimos años. Por cierto, les mencionaba yo antes, entre otras cosas, también a Estonia. Allí ya saben que la primera ministra
sigue muy presionada por los vínculos comerciales que su marido tiene con Rusia, la primera ministra Kaja Kallas. Ya saben que la pasada semana trascendió que su marido posee parte de una empresa que ha seguido comerciando con Rusia durante todo este tiempo, a pesar de que Estonia está pidiendo ayudas extraordinarias para defenderse incluso de la injerencia o lo que ha llamado la propaganda de Rusia allí para desestabilizar al gobierno. Bueno, pues mientras esto ocurre, en realidad el marido de la primera ministra resulta que tiene contactos con Stark Logistics. De hecho, el propio Arno Halik, que así se llama el marido de la primera ministra de Estonia, tiene la cuarta parte de las acciones de esta empresa. De momento, ni comparecer la señora Kallas. Ni comparecer, no ha dado ni explicaciones. Por supuesto, nadie se ha movido del gobierno. Pero esto es otra muestra más, pues como venimos comentando, hoy por ejemplo le han dado una insignia desde Ucrania a Margarita Robles, a la ministra de Defensa de España, cuando desde aquí hemos mandado una serie de tanques que había que reparar antes de poderlos enviar, y cuando España ha sido uno de los principales compradores de crudo ruso a pesar de las sanciones. Estas cosas que tiene Europa, que cuando uno está mirando a la derecha te golpean por la izquierda y al revés. No lo tienes muy claro, pero te dicen lo que tienes que hacer mientras ocurre lo contrario. Pues Estonia, pues ya lo ven. El marido de la primera ministra, con la cuarta parte de una empresa que lleva todo este tiempo comerciando con Rusia, y la primera ministra ha decidido que ni siquiera comparece. Y si me permiten, terminamos este bloque de noticias del día. En Estados Unidos, Donald Trump ya tiene fecha para ese juicio por el tema de las elecciones, la posible injerencia sobre las elecciones en 2020. En concreto, Donald Trump tiene juicio en Washington el 4 de marzo de 2024. Cargos federales de conspiración para obstruir las elecciones presidenciales de 2020. La jueza del distrito ha anunciado esa fecha tras escuchar los argumentos, dice, del fiscal especial John Jack Smith, que en su momento había dicho que comenzaran el 2 de enero y al final va a ser el 4 de marzo. Trump en realidad quería y había presentado alegaciones para retrasar el juicio hasta 2026. Pero le han puesto la fecha un 3 de marzo de 2024 en pleno año electoral. Un fiscal demócrata en un distrito demócrata. Que no digo yo que Trump vaya a tener razón. Que en absoluto. Pero allí ya en Estados Unidos, en lo que están unos y otros es en, bueno, pues ya lo saben. Intentar ir a la justicia con lo que no están argumentando. Un Joe Biden que, por cierto, ya hemos sabido que, según las encuestas de AP, consideran los propios demócratas y los estadounidenses que está demasiado mayor para presentarse. Pero esto es lo que hay, ¿eh? No son ningunos jovencitos Joe Biden y Donald Trump, y en principio van a ir a la carrera por hacerse con la presidencia el próximo año en Estados Unidos nuevamente. Biden por revalidarla, Donald Trump por volver a ser nuevamente presidente. Un Donald Trump, insisto, al que le ponen los juicios así y al que luego en realidad, gracias a estas diatribas judiciales que tiene, le crece la popularidad. Pero los demócratas siguen empeñados en eso y de momento van consiguiendo su objetivo, que es ponerle las trabas y los juicios, y no sé yo si tanto el conseguir que el propio Trump, o que al propio Trump con estos objetivos le vaya mal. En fin, hasta aquí este bloque de noticias del día. Nos van a dar un minutito y regresamos con todo el análisis económico de la mano de Javier del Valle, y está por aquí también, creo que está ya por aquí, Gustavo Martínez, desde la Universidad Marroquín, Francisco Marroquín. Nos va a dar todos los detalles y le vamos a preguntar también por el asunto de Argentina y de Milei, que yo sé que tienen ustedes muchas dudas y él muchas respuestas. 2 minutos y estamos con ustedes.